mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo se me encuentran? Yo súper feliz, atrasadita, porque siempre pasan cosas, siempre pasan cositas cuando uno quiere salir en vivo. Pero por fin aquí estoy, súper happy. Empezamos hoy, tú sabes con qué empezamos hoy. Como deben de imaginarse, obviamente, pues vamos a empezar hoy hablando de lo que todo el mundo está hablando y es del arresto de Trump. My God, este mundo está cada día más loco. Todo está cada día más loco. Y vamos a empezar hablando del arresto de Trump, que fue hoy, que es una bobería, en serio. Es una estupidez por lo que se le está acusando. Gracias, LOL. Gracias, qué lindo. Es una bobería, en serio, por lo que se le está acusando. Me parece súper espantoso. Hola, ¿qué tal, Philip? Bien. Tú sabes, hablando aquí de esta historiota de Donald Trump, que es una locura, en serio, my God, dígame cuántos hombres hoy día de cierto poder como lo tiene él o muchas, tú sabes, otros hombres que igual tienen maybe el mismo tipo de poder. ¿Cuántas veces no han hecho esto? Es que es normal que en una noche de locura, en una noche de fiesta, pues para aumentar la diversión, pues se busque como estas muchachitas, tú sabes, que le dan este toque calenturriesco a la fiesta. Y sí, pues esto después queremos que nos salga de ahí, que nadie más se entere. Y yo creo que es bastante normal dar como una propinita extra a esta muchachita que nos alegra la noche, pues para que se quede calladita, pues para que no hable por ahí para allá, mijita, ¿qué hiciste? ¿Qué todo? Y pues en serio no me parece algo tan grave. Sí entiendo que es que la prostitución, caballero, también está prohibida. Y pues si tú te metes en esto, estás cometiendo ciertamente un delito, pero está bastante creepy. Por otro lado, tengo aquí, que se los voy a poner ahora, tengo un videito que vi, que mira que hemos estado hablando otros días sobre lo que está pasando hoy día con los transgéneros en los equipos femeninos. Hemos estado hablando en estos días pasados de cuánto nos puede afectar a las mujeres esto y cuánto nos está afectando actualmente, realmente, cuánto nos está afectando porque se tiene entendido, o sea, se sabe de por sí, de sobra, que biológicamente somos diferentes a los hombres. Obviamente somos diferentes y aunque querramos lo contrario y aunque una minoría muy pequeñita esté luchando por lo contrario, realmente somos diferentes. Estamos en desventaja biológicamente con respecto a los hombres en muchas cosas, hablando tanto de músculo como de hueso, como de mil cosas que estamos de verdad en desventaja, y se me hace muy raro y muy injusto que los trans pues estén en los equipos femeninos, pero ya esto está a otro nivel, señores, ya esto va a otro nivel, porque lo que está pasando es que al estar en el equipo femenino un transgénero, tengamos en cuenta de que también estoy hablando de transgéneros que aún no se han hecho su operación, su cambio de sexo, o más bien mantienen su órgano reproductor masculino, todavía lo mantienen, no se lo han quitado. Y pues al estar en el equipo femenino, estas personitas, pues ¿qué pasa? Que obviamente se tiene que bañar en el baño de las muchachas, de las demás. Y vamos a escuchar esta pequeñita, déjame ponerme mis audífonos, vamos a escuchar. Recent graduate from the University of Kentucky, where I was on the women's swim team. Ok, déjame ver rápido porque ella habla bastante rápido y a mí como que se me va olvidando por el camino. Y entonces ella dice de que, bueno, está graduada de la Universidad de Kentucky y que pertenece al equipo de natación femenino. I proudly finished my career as a 12-time NCAA All-American, a 5-time SEC champion. Ya vieron, estaba hablando de las actividades en que ha participado, 5 veces campeona. I'm one of the fastest 200 butterflyers of all time. But on March 17th of last year, my teammates and I and other female swimmers from universities around the country were forced to compete against a biological male named Leah Thomas. Thomas was allowed to compete in the women's division after competing as a member of the University of Pennsylvania's men's swim team for 3 years. We watched on the side of the pool as Thomas won a national title in the 500-yard freestyle, beating out the most impressive and accomplished female athletes in the country, including Olympians and American record holders. Whereas just the year before, Thomas at best was ranking in the 400s in the men's category. The next day, Thomas and I raced in the 200 freestyle, which ended up in a tie. We went the exact same time down to the 100th of a second. Having only one trophy, the NCAA told me that I would go home empty-handed and this trophy would go to Thomas. And when I questioned this, the NCAA told me that Thomas had to hold it for photo purposes. I was shocked. I felt betrayed and belittled, reduced to a photo op. But my feelings didn't matter. What mattered to the NCAA were the feelings of a biological male. In 1972, Congress enacted Title IX to end unjust sex discrimination in all aspects of education, including college athletics. But by allowing Thomas to displace female athletes in the pool and on the podium, the NCAA intentionally and explicitly discriminated on the basis of sex.
Although the NCAA claimed it acted in the name of inclusion, its policies in fact excluded female athletes. Ok, voy a pasarlo un poco más para adelante porque yo no sé por qué me hace esto Twitter, que me baja el video, pero bueno, más o menos por hasta dónde vamos, ella está explicando, está hablando de otro atleta llamado Thomas, ya se me olvidó de qué universidad venía, creo que de Filadelfia, no estoy segura. Bueno, este es otro atleta, ella está explicando lo bueno y lo grandioso que es. Este atleta se llama Thomas, pero es de sexo femenino, pero es de nacimiento masculino. With male genitalia. The NCAA claimed it acted in the name of inclusion. Its policies in fact Thank you for following. Excluded female athletes. Okay. But that is not all. In addition to being forced, the NCAA claimed it. Ok, me entretuve. Esta es la parte más interesante y la parte a la que queríamos The llegar. NCAA claimed it acted in the name of Okay. inclusion. Its policies in fact excluded female athletes. But that is not all. In addition to being forced to give up our awards, our titles, and our opportunities, the NCAA forced female swimmers to share a locker room with Thomas, a 6'4". Ok, aquí sé que tengo que parar y quiero ayudarlos o traducirles un poquitito hasta dónde voy. Ella está hablando de inclusiones y de derechos y todo. Pues ellas están obligadas, o el equipo de nado femenino, o sea, donde ella pertenece, el equipo que ella pertenece, están obligados a compartir taquillas con un varón o sea, un atleta o una atleta transgénero que mantiene sus órganos genitales masculinos de 22 años de edad y tienen que compartir pues las taquillas y las duchas con Thomas. Or 22-year-old male who was fully intact with male genitalia. Let me be clear. We were not forewarned. We were not asked for our consent, and we did not give our consent. Ok, ella está diciendo que en ningún momento ellas fueron preguntados para esto o en ningún momento tampoco dieron ningún tipo de consentimiento para que esto sucediera. If nothing else, I hope you can truly see how this is a violation of our privacy and how some of us have felt uncomfortable, awkward. I can attest to the anger and frustration from these girls who had worked so hard and sacrificed so much to get to this point. Unfortunately, our experiences are not unique. The number of female athletes who have been denied opportunities, again, traumatized or hurt by policies that claim to be promoting inclusion, is growing at an alarming rate around this country. It's simply unacceptable, and the integrity of women's sports is lost. Thank you. Thanks so much. ¿Por qué les traigo este video el día de hoy? Es porque ya hemos hablado de esto otras veces y no sé, pero creo que no es secreto para nadie el que me conozca ya por otros lados, por mi YouTube o por otros lados, ¿sabes? De que no estoy para nada en absoluto a favor de todos estos movimientos feministas que están ocurriendo hoy en día. Y dentro de estos movimientos feministas es que está pasando esto que está sucediendo, que ya nos está empezando a afectar. Y hace tiempo vengo hablando con respecto a las consecuencias que podían traer este tema de tanta inclusión y este tema de tantos derechos y tantas cosas. Mujeres no en general, sino mujeres feministas que no sé, pero feministas hasta no sé qué punto, porque cuando tienen que estar para esto que acabamos de ver, para eso es que necesitamos a las feministas, para defender nuestros derechos que ya están siendo saboteados, ya de verdad lo estamos perdiendo por todos estos movimientos que se han hecho anteriormente. Simplemente estamos viendo las consecuencias de estos movimientos que se han venido haciendo, que nos están afectando, que desde un principio se sabía que no iba a haber más afectadas o no iban a haber mayores afectados que nosotras mismas las mujeres. Obviamente nosotras íbamos a ser las mayores afectadas y ya se está viendo. No solamente estamos perdiendo medallas, no solamente estamos perdiendo puestos, lugares, no solamente estamos perdiendo lo que con tanto sacrificio, esfuerzo y años logramos, que fue la igualdad real, la igualdad de que no por ser mujer digan pues no puedes participar en este deporte, no por ser mujer digan pues no puedes ir a la universidad, no puedes hacer ciertas cosas. Una igualdad que logramos, que antes no existía. Mujeres, no sé si se acuerdan que antes nosotros no podíamos ir a la universidad, en muchísimos países no podían trabajar las mujeres, no podían ocupar cargos políticos por nada del mundo y seriamente con esfuerzo, con trabajo y con tiempo se logró lo que teníamos, ¿ok? Esta igualdad que no importa por ser mujer, simplemente si tienes la capacidad de hacerlo, pues puedes hacerlo. Pero siendo inconforme con todo esto, pues había que pedir un poquito más, que fuéramos más inclusivos con esas personas que también se sienten mujer aunque no lo sean. Y pues estas son las consecuencias que ahora vamos a estar perdiendo todo eso que con tanto sacrificio logramos, lo vamos a estar perdiendo y con la boquita callada y con todas las leyes y todo, iba a ser bastante difícil revertir toda esta situación. Ya estamos viendo donde hombres que habría que ver si
en serio se sienten mujer, si en serio son ciertamente transgénero, cuando ni siquiera se han cambiado de sexo, y no quiero juzgar a nadie. Lo que quiero es empatizar un poco con esta muchacha porque somos mujeres y yo ciertamente también me sentiría muy pero que muy incómoda compartiendo ducha con un hombre porque simplemente dice que se siente mujer, ¿ok? O sea, se siente mujer pero mantiene sus órganos genitales masculinos y no me sentiría cómoda yo tampoco y la entiendo completamente. Hay una parte donde ella dice que ella obviamente no está hablando por todo el mundo porque sería imposible hablar por todo el mundo, pero creo que sí está hablando por la mayoría. Creo que la mayoría de las mujeres nos sentimos identificadas con este tipo de situación porque el movimiento feminista, señores, o sea, ahí entra una minoría pero muy muy pequeña de mujeres y estamos pagando las consecuencias toditas por igual, ¿ok? Toditas por igual. Esto es un movimiento que para mí, no sé, es de un nivel de estupidez tan grande porque donde se necesita no están, donde se necesitan reclamando derechos de mujeres, reclamando derechos que nos han sido lacerados o nos han sido quitados, ahí no están, ahí no hay ninguna feminista reclamando absolutamente nada. Aquí que sí nos están quitando ya los derechos, sí ya nos están desplazando en jugar en nuestros propios equipos, en obtener medallas, en nuestra privacidad de hasta bañarnos, de cambiarnos de ropas y tener que tener a hombres metidos ahí. Eso lo ha logrado un pequeñito, pero pequeñito grupo de mujeres inconformes y que no tienen algo mucho mejor que hacer, que nos está afectando a todas. Y me vi a ese pequeñito grupo de mujeres que está haciendo estos movimientos, que ya va a ser bastante difícil que sean reversibles. A ellos a los que menos les afecte. Porque muchísimas veces estas mujeres pues no hacen más nada que eso, que sentarse a hablar mierda, porque son personas que ciertamente pues a veces no tienen como otros proyectos de vida o algo que lo haga concentrarse en algo y pues como tienen muchísimo tiempo libre, piensan en estas estupideces. Yo no sé a dónde vamos a parar, las comisiones deportivas y todo, no sé a dónde vamos a parar, no sé si esto tenga vuelta atrás, pero lo que sí sé es que las consecuencias ya se están empezando a ver, ya estamos viendo cómo vamos para atrás. Y aquí este es otro videito que vi, que quiero reaccionar porque está bien graciosito, es un TikTok. Dice, ¿cuál es tu pronombre? ¿Cuál es tu pronombre? Esto es una locura, este mundo. Mira, pues gente es así, es que esta muchacha estaba llorando porque tiene que compartir su locker y su ducha con Thomas, con un atleta de 22 años que anda con todo su pajarito al aire libre, por los lockers, con las muchachas, por gente como esta. Es que esas cosas están pasando. My preferred pronoun. What What do you mean? What does that even mean? Use your brain. You're a woman. Incorrect. Ok, dice, ¿cuál es tu pronombre? ¿Qué quieres decir? Dice ella, usa tu cerebro. Dice, eres una mujer. Dice, incorrecto. Okay, if you were, I'm gonna educate you. If you were biologically born with women parts, you're a Dice, bueno, vamos a hablar un poquito de educación. Si tú naciste, si cuando naciste venías biológicamente como una I'm being mujer. educated about my gender identity. you don't. Dice ella, perdón. Este me está intentando a mí como que dar clases de identidad. Vamos a ver. So gender identity is a lie. It's fake. There's only two genders, a man and a woman. And you know, let me ask you a question. O sea, ella está anonadada porque él le está diciendo de que hasta donde yo tenga entendido hay solo dos géneros, femenina y masculina. So, ella está anonadada. How many gender identities are there in nature? How many genders are Dice, ¿cuántos géneros son identificados? Lion. Oh my goodness. No, because look, if it's natural, it should be in nature. So let me ask you a question. How many genders do a lion have? Hold on, 1 sec. How many genders do a monkey have? How many genders do a zebra have? How come human beings, if this was true and it's natural, how come human beings are the only one with gender fluidity? Because it's not true. Do horses have multiple genders? No. Ya, dice, ¿los caballos nacen con múltiples géneros? Pues no. Pues no. Caballero, lo que hemos hablado tantas veces, por eso es que yo veo estos videos y trato de publicarlos aquí. Porque una y otra vez, repito, no es odio, no es homofobia, no es nada parecido. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso, no tengo, creo que ni yo ni nadie tiene por qué tener absolutamente nada en contra de cómo se sienta otra persona o lo que le guste hacer o cómo se identifica. Nadie debe de tener nada en contra de eso, porque eso es natural y propio de cada persona. Hasta ahí estamos claros. Pero, ¿a dónde es que ya la cosa se tergiversa y por qué es que siempre estoy arriba de estos videos? Pues tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes sentir lo que tú quieras, tú puedes sentirte como a ti te dé la gana y puedes hacer lo que tú quieras, pero teniendo claro cuando uno es hembra y cuando uno es varón. Y si te sientes diferente, cállate la boquita y por nada del mundo te pongas
ni decírselo a los niños, ni simplemente hablarle en público, porque seriamente te ves ridícula cuando en público tú no, en serio, lo que estás demostrando es que no sabes ni de qué género eres. Y eso es lo que está llevando hoy día, señores, en serio, puede ser lo que tú quieras, no importa, eso no me interesa. Pero eres femenina o eres masculina, si eres femenina y te gustan las otras mujeres, no interesa. Esa es tu decisión, qué rico por ti. Pero eres femenina, señorita.